Hola, soy Michelle Chiu de Lingüísticamente Hablando y te invito a seguir mi canal de difusión en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. El día de hoy haré un análisis lingüístico de hilaqueso. Hilaqueso es un fenómeno lingüístico en redes que responde a un principio muy famoso e histórico llamado principio de rebus. ¿Alguna vez te has preguntado si la lengua escrita y la lengua oral son un solo sistema o son dos sistemas distintos? Por mucho tiempo, los lingüistas y los filólogos se han dedicado a pensar esta cuestión, es decir, poder discernir si la lengua oral y la lengua escrita son un solo sistema o son dos sistemas distintos. Porque por un lado, la lengua oral es algo que aprendemos en el día a día y la lengua escrita requiere práctica. Bueno, no es que ambas no requieran práctica, pero pareciera que la lengua oral es algo muchísimo más natural que la lengua escrita, que es un proceso de adquisición muy distinto y que no todas las lenguas del mundo lo tienen. Y aquí viene lo interesante. Aproximadamente el 92% de lenguas del mundo se consideran que no tienen escritura. Así que podríamos decir que solo el 8% de lenguas tienen escritura. Por tanto, es solo un tipo de sistema que existe en algunas lenguas del mundo, pero no en todas. Esto que te acabo de decir es sumamente importante porque nos va a permitir entender el fenómeno llamado principio de rebus que voy a explicar posteriormente y el cual se sigue manifestando lingüísticamente hablando en fenómenos como hilaqueso. Se supone que esta frase, hilaqueso, apareció en el programa La Más Draga allá de por el 2020, es decir, en tiempos de pandemia. Y se supone que posteriormente se hizo popular con El Amor Invencible, que es una novela televisiva, en donde cobró pues más difusión y por tanto se empezó a utilizar en redes sociales. Cuando se empezó a utilizar en redes sociales, yo recuerdo que al principio se colocaba y la, o sea, así escrito normal, un queso, un por, una X roja y un T que se asemejaba a un matcha. Y con el tiempo se redujo exclusivamente a hila normal con un quesito, como lo podemos ver aquí. Para comprender esto que estamos hablando y la queso, me gustaría remitir a un autor que es Zener, el cual decía que hay principios en común entre la escritura china, entre la cuneiforme, entre la maya y la misiánica. Esto que tienen en común en realidad es su evolución, y es su evolución a partir del principio de rebus, en donde se utilizan algunos dibujos para representar sonidos, y que un dibujo que se asemeja a algo que está en la realidad puede tener en realidad diversos significados según el contexto. Para poderlo entender de manera concreta voy a poner un ejemplo. La escritura cuneiforme nace como un sistema de escritura pictográfico. Esto quiere decir que los dibujitos se asemejan a algo que se parece a la realidad. Por ejemplo, si dibujas un sol, significa que es un sol. Y con el tiempo se volvió un sistema de comunicación escrito que era logográfico y silábico. Esta evolución lo que hizo posible es que se pasara de lo tangible a lo abstracto. Esto quiere decir que si al principio se hacían dibujitos con lo que veíamos alrededor, con el tiempo se vio en la necesidad de representar cosas más abstractas como el amor, la paz, la belleza, etc. Pero bueno, antes de avanzar, vamos a decir cuál es la diferencia entre un sistema pictográfico y uno logográfico. En el sistema pictográfico hay dibujitos, digamos, o signos que se parecen a la cosa que señalan, como el ejemplo que les puse del sol. Es decir, si dibujas un sol, esto representa un sol. Y en el caso de la lengua logográfica, no hay una similitud entre el signo y entre la cosa o la idea a la que señala. Es decir, no es evidente cuál es la similitud a manera escritural, digamos, porque ya no es un dibujo como sucedía en la escritura pictográfica. Aunque bueno, digamos que todos los sistemas de escritura como tal son dibujos, solamente que algunos pues son motivados, digamos, como en el caso de la escritura pictográfica, y hay otros que no son motivados, es decir, son muchísimo más arbitrarios, como es el caso del alfabeto latino, que es el que utilizamos actualmente. Bueno, como los ejemplos que puse de Zener, es muy común que en las lenguas escritas, digamos, en las que tienen escritura, haya esta evolución de pasar de un sistema motivado, es decir, de uno pictográfico, a uno inmotivado, como es el sistema logográfico silábico. Pero lo importante, ¿cuál es ese puente? ¿Cuál es el puente que existe entre una lengua escrita pictográfica y una lengua escrita que es logográfica? Bueno, en pocas palabras, el puente se llama principio de rebus. Básicamente, el principio de rebus lo que propone
es que un elemento que originalmente era motivado, es decir, como un signo que era motivado al comienzo, puede evolucionar para tener diferentes significados según el contexto. Es decir, ya no solamente el sol escrito significaba sol, sino que podía significar más cosas dependiendo en dónde y cómo se utilizaba. Por ejemplo, en el caso del sumerio, cuando se quiso representar la palabra hermosa, que es algo que no es tangible en la realidad, lo que se hizo fue poner dos palabras juntas, es decir, se dibujó una espiga de cebada y unas ubres de vaca. ¿Por qué juntas? Cada una se pronunciaba, es decir, como juntas hacían el sonido completo de la palabra hermosa en el caso del sumerio. Y por tanto se empezó a escribir de esa manera. Y no es que hubiese un vínculo entre la espiga de cebada y las ubres de vaca en realidad con la palabra hermosa, sino que pues estaba respondiendo a este principio silábico que la espiga de cebada correspondía a dos sílabas de la palabra, por ejemplo, y en el caso de las ubres de vaca representaba a otras dos sílabas de la palabra porque se pronunciaban exactamente igual, juntas daban la palabra completa, pero se representaba con cosas que no estaban motivadas, es decir, solamente tenían una correspondencia fonética. Siempre me da miedo explicar esta parte porque siento que después, como es algo que pareciera muy ajeno a nuestra realidad, parece complicado de entender, pero es muy sencillo. Voy a dejarles aquí una foto para que quede muchísimo más claro. Para este punto tenemos que apuntar que la lengua se puede ver como un continuum que va de lo que es motivado a lo que es arbitrario, es decir, lo que se parece al mundo real, a lo que estamos viendo con nuestros ojos, y lo que en realidad no tiene ninguna semejanza, sino que hemos dicho que significa esto y por tanto memorizamos que eso significa. Y para no hacerla más larga, y la que soporte tiene exactamente el mismo fenómeno que acabo de ejemplificar con el sumerio. Cabe señalar que una de las lenguas que se escribían con cuneiforme era el sumerio, por si no lo apunté anteriormente y lo di un poco por hecho. Se podría decir que esta frase ha pasado por un proceso de lexicalización. Esto quiere decir que entendemos su significado por toda la unidad y no por cada una de sus partes. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Pues porque si se dan cuenta utiliza el verbo soportar. Y el verbo soportar es un verbo que necesita un objeto directo. Y en este caso no lo tiene. De hecho, podríamos preguntarnos ¿soportar qué? Pero cada uno de nosotros entiende que es a lo que se refiere el verbo soportar en este contexto. Y para quienes no lo sepan, queso o que soporte en contextos de redes sociales y vida cotidiana lo que significa es algo similar a y ni modo, como no me importa. Un ejemplo para que quede más claro es no me gusta la película de Barbie y la que soporte. O y la queso. Y ya podemos entender que está refiriéndose que es como una opinión no muy popular y que por tanto es como y ni modo, no me importa lo que opinen los demás. Y bueno, poniendo la atención al principio de rebus en esta frase, es bueno entender que si le ponemos atención hay dos maneras de escribirlo. Como ya les había dicho, al principio, cuando se empezaba a escribir en redes sociales esta frase, se escribía hila, un queso, un por, una X roja y un T que se asemejaba al matcha. Y la otra forma era hila y solo un queso. Es decir, la verdad es que es más común ya utilizar hila y un queso. No, es decir, no se escribe ya la frase completa. Pero en cualquiera de las dos podemos ver el principio de rebus presente. Los emojis funcionan como funcionaba en la escritura cuneiforme en sumerio, como una forma ya no motivada de representar sonidos, es decir, de representar sílabas. En este caso, los emojis, asimismo también en el caso de la escritura pictográfica en cuneiforme en la lengua sumeria, podemos ver que se utilizan dibujos, cualquiera de las dos son dibujos, digamos, que tienen sonidos que son similares o idénticos a las palabras que están representando o a las frases que se quieren representar. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, tenemos hila, queso, que pues que es una sílaba y es una palabra independiente, pero se junta con la siguiente sílaba, queso, y se pone el quesito. Después está la X, el por, que es por sí sola una sílaba, un por, y se coloca el por. Y después T, que es un T y literal es una sílaba también. Y aunque ya es más común ver solo hila queso, está respondiendo al mismo fenómeno, porque se acorta la frase, ya que se da por hecho porque ya la conocemos. Y pues se sigue poniendo el queso que representa dos sílabas de dos palabras distintas. Y al final sigue haciendo el mismo principio de rebus o poniendo en práctica este principio.
Un ejemplo con solo y la queso es, pues sí, soy muy needy y la queso. Y pones tu quesito. Este giro interesante en el que estamos colocando emojis para representar sílabas no es un fenómeno nuevo, es decir, la persona que se le ocurrió seguro es fan de la escritura cuneiforme. Estoy bromeando, obviamente. Pero al final podemos ver que es un fenómeno súper común en las lenguas escritas y en este caso, a pesar de que es en redes sociales, sigue siendo igual de común y está presente en frases que ya utilizamos todas las personas en el mundo panhispánico. Bueno, no todas, pero muchas de ellas. Dije la palabra panhispánico asumiendo que todas las personas saben qué entiendo yo por panhispánico. Y esto se refiere a todo lo que es relativo al conjunto de países de habla hispana. Esto quiere decir que incluye a Guinea Ecuatorial, a España y a Latinoamérica, y a todos los países donde el español sea la lengua oficial. Así podemos darnos cuenta que de verdad los fenómenos que suceden en redes sociales son fenómenos dignos de ser estudiados desde la lingüística y que no tienen nada que ver con la destrucción de la lengua, sino que en realidad la enriquecen y responden a patrones que ya han existido hace miles de años. Dale like a este video si aprendiste algo nuevo y suscríbete para más contenido sobre lenguas y lingüística. ¡Chao!